bien, buenos días. Qué alegría, qué emoción estar en el IBI una vez más. Uno que ha nacido en el mundo bibliotecológico. Me he crecido, me he desarrollado y pues pienso morir en este mundo que es muy hermoso y en el de las tecnologías también. Pero por lo pronto pues es mi primera profesión la bibliotecología, así es que me emociona. De verdad no se imaginan regresar a la ciudad universitaria, que es además donde me tocó hacer la licenciatura, y ver a mis amigos, colegas, a todos ustedes. Bueno, ya fuera de lo personal, vamos a entrar en materia y vamos a dar inicio a esta sesión de ponencias que tiene un tema de lo más interesante y comprometedor: la responsabilidad de la universidad en la formación de lectores. Imagínense nada más. Bueno, saludé a los que están aquí acompañándonos de manera presencial, pero me faltó saludar a los amigos y colegas que están conectados en streaming, así es que muy buenos días también. Y bueno, ahora vamos a pasar a presentar a quienes van a compartirnos su reflexión acerca de este tema tan interesante. Bueno, tenemos aquí en la mesa, en el orden en el que están en el programa, al doctor Mariano Navarro de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, a la doctora Olivia Jarvio Fernández de la Universidad, Antonia Olivia Jarvio Fernández de la Universidad Veracruzana, al doctor Ariel Gutiérrez Valencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no, de la Universidad Olmeca, ya me aclaró, perdone, doctor. A la maestra Ana Elsa Pérez Martínez de la Coordinación de Difusión Cultural de aquí de la UNAM, y a la doctora Patti Rosas Chávez, coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado de la Universidad de Guadalajara. Me dieron la indicación de que para tener mucho más tiempo de escuchar la información que nos van a compartir los ponentes, que los panelistas, que vamos a obviar la lectura del currículum, se van a dar cuenta de lo preparados que son, de la experiencia que tienen en cuanto los escuchen hablar. Así es que vamos dando el uso de la voz en el mismo orden que están en el programa, si les parece, y vamos a comenzar también para pues romper paradigmas de que en vez de que las damas primero, vamos a comenzar con un caballero, con el doctor Mariano Navarro, y lo escuchamos de la Universidad Panamericana. Pues, muchas gracias, maestra Lourdes Feria. Yo agradezco en primer lugar a los organizadores, bueno, los agradezco y los felicito realmente a los organizadores e impulsores de una actividad como esta, y lo hago de manera muy sentida también como un recién llegado, porque yo veo que esto es una comunidad de investigadores, de gente interesada y apasionada por unos temas centralísimos, no solo para la universidad, fundamentales por supuesto para la labor universitaria, pero también para cómo creo que va a salir en la mesa con mis colegas para la vida social y el desarrollo humano en la enseñanza. Encuentro una comunidad de investigadores de la cual pues yo como recién llegado estoy entusiasmado. La verdad es que espero que este sea el primero de muchos diálogos, el primero de muchos eventos. Creo que pueden salir cosas muy interesantes, y también me siento recién llegado no solo por una cuestión cronológica, sino también disciplinar, ¿no? O sea, yo como, aunque se ha obviado la lectura del currículum, me parece también una cosa muy pertinente entre amigos y conocidos, que nos conozcamos en el diálogo y no con las cosas que puedan decir 3 o 4 líneas sobre lo que hemos hecho. Yo vengo de la disciplina de los estudios en comunicación, aunque mi formación es filosófica, periodística, pero me desempeño como docente investigador en una escuela de comunicación. Y esto creo que merece algún comentario, y también así está previsto en las breves ideas que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Lo que les voy a compartir son tres puntos bastante diferenciados, y me voy a restringir, por supuesto, como nos ha pedido la moderadora y como marca la decencia, al tiempo que está establecido para tener también espacio para un diálogo, que creo que es lo más enriquecedor, ¿no? Pero en este tiempo yo voy a presentar apuntar tres asuntos. El primero es
una presentación, una justificación de por qué la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, aquí representada no solo por el director y quien les habla, sino también por otros colegas que a lo largo de este seminario, estos 2 días van a estar participando en estas reflexiones colectivas, por qué una Escuela de Comunicación está metido en esto, porque realmente también tenemos, me parece, y esto es la segunda parte de lo que yo les quiero presentar y es el núcleo de mi aportación, una modesta, pero creo que poderosa y de gran alcance aportación originada inicialmente dentro del campo disciplinar de los estudios de comunicación, que me parece puede ser muy provechosa considerarla en términos amplios cuando hablamos de lectura y de la enseñanza de la lectura, ¿no? Y por último, en una tercera parte, a modo de coda, lo que voy a hacer es plantear un asunto que tiene que ver con cómo las disciplinas prácticas pueden hacer relevante y salvar muchas de los asuntos que queremos, de los que queremos hablar cuando hablamos de la enseñanza de la lectura, ¿no? Entonces, en esta primera parte, y repito, a manera solo de, es casi una anécdota académica histórica, pero la disciplina en comunicación es una disciplina comparada, por ejemplo, con los estudios humanísticos, pues mucho más joven, disciplinarmente consolidada de manera muy reciente en el siglo XX, después hacia la mitad del siglo XX, y por lo tanto, como en muchas disciplinas jóvenes, como podemos ver en las ciencias sociales, hay una gran propensión a explicar y reexplicar y volver a explicar y reformular nuestros orígenes disciplinares, ¿no? En la comunicación, y la gente que esté familiarizada con el campo, pues sabe bien de lo que estamos hablando, ¿no? Que siempre estamos hablando de quién hizo la primera investigación, quién escribió el primer paper sobre esto, cuál fue el primer departamento, quién, por ejemplo, y aquí se mete una variable interesante que son las tradiciones transnacionales de investigación en comunicación, ¿no? Que visitantes no nacionales, como algunos de los ilustres participantes de estos coloquios, han venido a fertilizar de alguna manera un campo de investigación nacional, como puede ser la comunicación o cualquier otro, ¿no? Ahora, las historias disciplinarias siempre tienen como subtexto un paso de una entidad intelectual a una entidad institucional. Hay un grupo de ideas, un grupo de hipótesis de investigación que se transforman en un momento histórico en un campo disciplinar, ¿no? Ahora, y me pareció muy pertinente señalar que aunque, por ejemplo, el origen institucional histórico de los estudios en comunicación se data más o menos de la mitad del siglo XX, en el 47, la realidad es que hay ciertos antecedentes muy afortunados de una relación y una colaboración en investigación y reflexión que fue muy provechosa para el estudio de comunicación, que se dio con con un instituto como este, ¿no? Como un instituto de bibliotecología, pero en la Universidad de Chicago, que era la Graduate School of Library, en donde un académico, concretamente más que cualquier otro, que se llama Douglas Waples, fue completamente instrumental instrumental y fundamental, más que instrumental, fue fundamental para llevar a buen término algunas de las inquietudes investigadoras en relación a la comunicación, antes de que la comunicación fuera una institución universitaria que se concretara en escuelas, que se concretara en programas, que se concretara en graduados, etcétera, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante que me parece que a veces hemos perdido de vista las instituciones universitarias en ese afán de consolidarnos institucionalmente para asegurar cierta viabilidad y a veces, por ejemplo, para asegurar incluso perdón, la existencia, por ejemplo, a través de fondos, y una cosa tan perentoria como esa, ¿no? Los orígenes interdisciplinares y los orígenes en los cuales la consolidación institucional no es un asunto, suelen traer una grandísima riqueza, ¿no? Y esto es una historia que para nosotros como académicos de comunicación está relativamente olvidada, y me parece que yo esto me lo tomo también incluso personalmente como una nota para decir, hubo una gran colaboración muy fructífera en ideas antes con gente que se dedicaba a la investigación bibliotecológica para el campo de estudio de la comunicación, y creo que es una cosa que deberíamos retomar, ¿no? También esto me parece que explica algo del interés de que nosotros como Escuela de Comunicación estemos en este asunto, ¿no? La segunda de las ideas que les quiero presentar ya es una idea un poco más de entidad, que repito, está a diferencia de lo anterior, que era quizá un breve relato histórico, ya es una aportación que se dio en el origen, ya en la ciencia de la comunicación, concretamente en un artículo, en un ensayo escrito por
James Carey en 1975, que se llama A Cultural Approach to Communication, una aproximación cultural en la comunicación, en la que él hace un repaso, una valoración histórica muy sucinta del estudio de la comunicación, de las formas de entender la comunicación, y dice lo siguiente, ¿no? Ha habido siempre dos visiones sobre la comunicación. Uno que lo entiende como transmisión, o que la entiende como transmisión, y otra que la entiende como ritual. Yo, a la hora de pensar qué podría yo aportar a esta discusión, y espero que algo de esto sea de interés y suscite algún diálogo con mis compañeros de mesa y con los asistentes a este seminario, yo lo que hice fue releer este ensayo, que es un ensayo canónico en los estudios en comunicación y en los estudios culturales de James Carey, desde una perspectiva muy concreta, y es un truco que muchos académicos solemos emplear, ¿no? Sustituir una palabra en el título o por una la cual hace referencia al evento, por ejemplo, en el que estamos, ¿no? Porque la verdad es que esto es un ensayo maravilloso por muchas cosas, pero si uno, en lugar de leer dos maneras de entender la comunicación, lo lee como dos maneras de entender la lectura, no deja de ser increíblemente sugerente en muchos asuntos, ¿no? Dice Carey, por ejemplo, una primera forma de entender la comunicación, y yo les propongo que esto lo apliquemos a la lectura, es la tradición de transmisión. La comunicación como transmisión, la lectura como transmisión es la que se da en las sociedades industriales, que viene de una metáfora de transportación, que tiene que ver con las palabras de enviar, transmitir, dar información, y se refiere en última instancia a la distribución de mensajes en el espacio para controlar la distancia, para vencer esa distancia, ¿no? Por otro lado, dice Carey, la comunicación como ritual, y en este sentido, la lectura como un ritual, tiene que ver con un asunto, bueno, es una forma de entender la comunicación y la lectura anterior incluso a las sociedades industriales, pero bastante perdida de vista, ¿no? Y tiene que ver con asuntos relacionados con compartir, participar, asociarse. Es lo que explica, por ejemplo, que comunicación en este caso tenga una raíz común con términos como comunidad, comunión, compartir algún credo común, y se trata o intenta explicar, o es uno de los factores que dan razón de mantener una sociedad en el tiempo, no vencer el espacio, ¿no? Tiene que ver con mantener una sociedad en el tiempo y no como en el espacio, ¿no? Y en ese sentido, si aplicamos esta idea originada en la disciplina de la comunicación a la lectura, creo que puede suscitar una reflexión interesante de qué estamos haciendo cuando en nuestra labor universitaria o a nivel social propiciamos una comprensión específica de la lectura, ¿no? Dice Carey que cuando entendemos la comunicación o la lectura como transmisión, efectivamente estamos pasando un contenido que puede ser una información de una entidad social a otra, entre dos personas, pero que no hay ahí no se forma nada nuevo, por ejemplo, ¿no? Habitualmente esto es una manera solo de transmitir una visión instrumental de la información, mientras que cuando entendemos la lectura como un ritual, por ejemplo, se entiende o se intenta dar a entender que se está generando un entorno, se está generando una cultura común que se comparte, ¿no? Entonces, cuando, y aludiendo al título de esta mesa, sabemos cuál es la responsabilidad de la universidad en la formación de lectores, pues me parece que es incluso más profunda de lo que podría parecer en primera instancia, y eso que ya es profunda, ¿no? No estamos hablando de transmitir unos contenidos, sino estamos hablando que la responsabilidad de la formación de lectores en la universidad es la responsabilidad que podemos asumir de crear un espacio común, algo que compartimos, algo en lo cual como sociedad podemos tener un encuentro en comunión, o podemos no hacerlo por la forma en la que enseñamos a leer incluso, ¿no? Y en este sentido, lo decía la doctora Estela Morales, efectivamente hay un asunto, la lectura en última instancia solo se puede aprender de manera práctica, ¿no? No vamos a aprender a leer incluso con estos seminarios, aunque nos pueden sugerir muchísimas orientaciones y aproximaciones muy relevantes a este fenómeno y a esta actividad humana, ¿no? Pero mientras entendamos que la lectura, por ejemplo, es un asunto que tiene que ver con transmitir unos contenidos, con transmitir una información, pues me parece que no estamos atendiendo a lo más profundo y lo más constitutivo del tejido social y de la justificación práctica de la labor universitaria en la medida en que se relaciona con esto, ¿no? Cuando hablamos y ya manera para finalizar y dar pie a lo que mis compañeros de mesa
van a aportar seguramente cosas tremendamente interesantes a este diálogo. La manera de entender las disciplinas de la universidad, por ejemplo, también marca mucho la manera de aproximarnos a los fenómenos que tienen que ver con esas labores y esas estructuras universitarias, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, que las disciplinas son compartimentos estancos y que es relativamente extraño que alguien de una escuela de comunicación o de otra disciplina, quizá no institucionalmente adscrita a las humanidades, de manera nominal, participe de estos seminarios y de estas reflexiones, pues efectivamente me parece que estamos haciendo un flaco servicio al interés común universitario de plantearnos estos asuntos de manera profunda y de manera seguramente muy provechosa, ¿no? Por lo mismo, creo que hay una necesidad de repensar en términos prácticos clásicos, por así decirlo, con tradiciones en las cuales, por fortuna, todavía los universitarios estamos muy, muy familiarizados, pensar la lectura, pensar las disciplinas, pensar nuestra labor universitaria como teniendo que ver con asuntos que se conciernen con la acción humana creativa, no necesariamente o no únicamente con la transmisión de un contenido de información, de un conocimiento como una cápsula discreta de información, sino estamos generando un ambiente universitario, estamos generando un ambiente lector que al fin y al cabo va a hacer toda la diferencia, ¿no? O puede potencialmente hacerla, ¿no? Yo dejo mi intervención aquí, les agradezco mucho y por supuesto estoy muy interesado en escuchar lo que mis compañeros de mesa tengan que decir, ¿no? Muchas gracias. Doctor Mariano Navarro, muchas gracias, muy interesantes sus reflexiones, sobre todo esta conclusión de que, bueno, ¿por qué no pensar la lectura como una comunión? Sobre todo en un momento de la historia que en este país el tejido social está tan rasgado en tantos aspectos, pudiera ser una acción para fortalecer identidades. Muchas gracias, doctor, y vamos a pasar con la doctora Antonia Olivia Harvey Fernández, de la Universidad de Guadalajara, si nos hace favor. Ay. Veracruzana. Bueno, parece que están instalándole su proyección. Bueno, pues podemos, entre tanto, no sé, seguir comentando un poquito más de la presentación anterior. Esto de la acción humana creativa, que realmente pues tiene que ver con este punto que nos une en este momento de la responsabilidad. La responsabilidad de la lectura en las universidades, más allá que el leer por cumplir con las materias y por ir teniendo el contexto en el que nos vamos a formar, también esta parte que va hacia los seres humanos, ¿no? Y el poder de alguna forma contestar, ya sea de manera individual o en grupo, las 3 preguntas claves de la humanidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde me dirijo? La lectura reflexiva, la lectura donde haya esa posibilidad de discernimiento, de contrastar puntos de vista, de contrastar maneras de pensar, de respetarnos de manera individual y poder así respetar todavía más al otro, a los demás. Y bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Contestando estas preguntas que parecen tan sencillas y que son pues las que mueven al ser humano, las que mueven al género humano, pienso que la lectura tiene una aportación muy importante que hacer y que a lo mejor muchas veces no la vemos así. ¿Por qué no pensar en trabajarlo así como ritual? La palabra es muy hermosa, como comunidad, como una posibilidad, les decía, de ir fortaleciendo identidades en grupos pequeños que después puedan formar parte de otros más grandes. Eso del tejido social, que nos duele tanto todos los días, les iba a decir abrir un periódico porque yo soy de otra generación, no, sino entrar a las noticias del internet o ver las noticias de la mañana o de la noche, las que ustedes quieran. Qué sensación
qué sensación de desgarramiento, de lejanía entre seres humanos. Y yo pienso que a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos, qué ganas de volvernos a integrar de alguna manera. Y creo que la lectura tiene un gran potencial en este sentido. Perdón, ya me estoy haciendo una ponencia así. En lo que se arregla esto, a lo mejor la doctora. Ya quedó, sí. Muchas gracias. Muy bien, pues adelante, doctora, gracias. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto que también quiero empezar esta plática dando las gracias a los organizadores de este seminario, sobre todo a mi querida maestra Elsa Ramírez Leiva, al doctor José López Yepes, por supuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México, al IBI concretamente, que nos acoge, a la Universidad Panamericana, y sobre todo a la Red Internacional de Universidades Lectoras, que siempre están colaborando de manera muy cercana con todos los que integramos este gran organismo. Bueno, como ustedes saben, nosotros en la Universidad Veracruzana tenemos un programa universitario de formación de lectores que ya tiene muchos años de haberse instaurado en el recinto de la universidad, y donde se inicia en el año 2006 y se llevan a cabo muchas actividades que se han venido realizando de manera exitosa, con cada vez más participación de la comunidad universitaria, y estas actividades se han venido reforzando año con año, y siempre ha habido una participación sobre todo de estudiantes muy importante. Estas son solamente algunas imágenes de todos los eventos que hemos tenido. Iniciamos en el año 2006 y creo que a la fecha tenemos una respuesta y una acumulación de actividades que han fomentado la lectura en nuestra universidad. Sin embargo, llegó un momento en que nosotros quisimos empezar a hacer actividades dentro de la academia, sobre todo con la idea de profesionalizar la promoción de la lectura. Y es así como nosotros empezamos a trabajar en la idea de crear una experiencia educativa que fuera dirigida sobre todo a estudiantes lectores que tuvieran también la intención o las ganas de poder hacer fomento a la lectura en sus ámbitos de competencia. Es así como nace la experiencia educativa Taller para Promotores de Lectura, que se integra al área de formación de elección libre del nuevo modelo educativo, que también está implantado en nuestra universidad, que ofrece 5 créditos a estudiantes de cualquier carrera, de cualquier área del conocimiento, de cualquier semestre, que inicia en el año 2012 con 20 alumnos, y hemos tenido una respuesta tan maravillosa que debo decirles que nada más el año anterior, en el año 2014, trabajamos con alrededor de 1000 estudiantes. Después, como vimos que tenía una acogida interesante, importante, nos dimos a la tarea de empezar a pensar en una especialización en promoción de la lectura, dirigida sobre todo a todas aquellas personas que están haciendo esta actividad, pero que no tienen el grado, porque es difícil que haya universidad que ofrezca precisamente un programa formativo donde dé las competencias o las herramientas o las estrategias para que alguien se dedique de manera ya profesional a la actividad de promotor de la lectura. Es así como nace la especialización, donde el objetivo que se planteó fue que los egresados pudieran desarrollar las competencias suficientes para poder diseñar, implementar, evaluar y de esa manera mejorar programas para la promoción de la lectura, por supuesto que considerando diversos soportes y contextos, dada la actualidad, y que cumplieran también ese objetivo último, que es formar lectores autónomos que sean capaces de comunicarse de manera oral y escrita con eficiencia. Las características del diseño curricular que tiene esta especialización son varias. Una de ellas es que es un programa flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, llegan promotores de la lectura que tengan ya desarrolladas habilidades o competencias que se les estén ofreciendo mediante las experiencias educativas, lo que les proponemos es que hagan la certificación de competencias, y esto permite que el programa se pueda realizar en un tiempo menor a 1 año. Otra de sus características es que tiene un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, y este se desarrolla a partir del paradigma de intervención.
ustedes podrán ver ahí cuáles son los elementos o las características que tiene este paradigma metodológico, y que consiste fundamentalmente en que todos los estudiantes, cuando llegan a inscribirse a la especialización, lo hacen y presentan un proyecto de trabajo que es el que ellos han venido desarrollando como promotores desde hace tiempo, o no solamente que tengan la experiencia, sino que quieran ubicarse en determinadas áreas de trabajo haciendo promoción de la lectura. Ellos presentan ese proyecto y a lo largo de todo el año de la especialización lo van trabajando y desarrollando, cobijados en la experiencia educativa Proyecto Integrador 1 y después Proyecto Integrador 2, se va enriqueciendo, será el proyecto con el que ellos se titulen y obtengan el grado de especialistas en promoción de la lectura, y por supuesto que será un programa o un trabajo que después podrán aplicar en sus áreas de competencia. Algo importante que se me pasó decirles hace un momento es que la especialización la empezamos a trabajar en el año 2013, empezando a elaborar el plan de estudios, crear el núcleo académico básico, todos los requerimientos que se necesitan para poder hacer un programa de posgrado, y lanzamos la convocatoria en el mes de enero del año 2014 para iniciar en agosto. En el mes de septiembre nosotros lo presentamos ante CONACYT para que pudiera ser integrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y fuimos admitidos. Entonces nuestra especialización forma parte del PNPC de CONACYT. Ahora, con esos proyectos de intervención con los que nuestros estudiantes están trabajando, es donde yo puedo vislumbrar esa vinculación que tiene la universidad para poder abarcar áreas sociales que están entre paréntesis o entre comillas fuera de la universidad. Les voy a dar solamente algunos ejemplos de los trabajos de intervención que están desarrollando estos estudiantes de la primera generación. Tenemos, por ejemplo, un estudiante que está trabajando el fomento de prácticas lectoras en comunidades de estudiantes indígenas, y ella está haciendo su estudio directamente en la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, que pertenece también a la Universidad Veracruzana y que está ubicado en la zona Jalapa. Este otro proyecto tiene que ver con docentes de educación básica. Nuestra estudiante es profesora que se encarga de todas las actividades culturales que tienen los docentes en una comunidad en el estado de Veracruz, y por supuesto que también tenía en sus manos el proyecto de lectura. Sin embargo, su experiencia siempre ha mostrado que los profesores no tienen ni las competencias ni las estrategias adecuadas como para a su vez poder formar lectores desde la edad básica. Es por ello que esta profesora se acerca, se inscribe en la especialización y ahorita su proyecto de trabajo está dirigido para hacerlo directamente con este tipo de maestros, que yo digo que eso es fundamental, o sea, porque donde se empieza a trabajar con los profesores de nivel básico, eso va a ser un efecto multiplicador, porque a su vez desarrollarán competencias que después les permitan aplicarlas con los niños. Este es otro trabajo que se hace con niños de 4 a 6 años en una guardería infantil, donde se trabaja sobre estrategias para que los niños se vayan acercando a los libros, pero donde de manera natural también se quiere involucrar a los padres, para que sean ellos también corresponsables, así como la guardería, de tratar de hacer lectores desde edades muy tempranas. Otro de los proyectos tiene que ver con la utilización de herramientas multimedia hipertextuales para hacer fomento de lectura a través de las redes sociales. Esta es una memoria que una de nuestras estudiantes va a hacer de la experiencia educativa Taller para Promotores de Lectura, que eso es maravilloso para nosotros los que estamos en el programa, porque de alguna manera va a recopilar toda la información y lo más importante, el impacto que ha tenido esta experiencia educativa dentro de la universidad. La promoción de la lectura también en profesores de bachillerato. Esta profesora también es nuestra estudiante y trabaja en capacitar a los estudiantes de bachillerato en todo lo que tiene que ver capacitación, sobre todo utilizando conocimientos didácticos, y entonces ella está elaborando un curso que va a permitir que se integre esta estrategia o esta herramienta para que los profesores después puedan trabajar con los estudiantes de una mejor manera. Esos son
ejemplos de la primera generación. La segunda generación también tiene proyectos que son interesantes, como el de la promoción de la lectura en la empresa. Este es un estudiante de administración de empresas que lo que quiere hacer es que dentro de la capacitación que se brinde en la empresa se incluya también la promoción de la lectura, y está preparando un trabajo que utilice los formatos digitales para que pueda hacerlos llegar a las empresas, sobre todo con las que ella está vinculada. Por supuesto, promoción de la lectura con jóvenes de secundaria. Hay otra profesora que está trabajando este mismo tema, pero haciendo un trabajo que tiene que ver desde el enfoque de la biblioteca. La promoción de la lectura de la primera infancia, que es parecido al que vimos hace un momento. Este trabajo es maravilloso, El Goce a punta de tinta, que es promoción de la lectura de poemas a través de la radio. Es una estudiante que siempre ha trabajado en el radio, entonces quiere dirigir el fomento a la lectura, pero utilizando los poemas. Promoción de la lectura en estudiantes universitarios, este también es muy interesante, un acercamiento a la lectura para resignificar la muerte, el dolor y la violencia a través de la mirada de jóvenes con discapacidad. Estos son otros proyectos, el fomento a la lectura en estudiantes universitarios, pero este estudiante solamente quiere trabajar la parte de las ingenierías, sobre todo como para ver si hay alguna diferencia con las humanidades o las áreas técnicas. Fomento a la lectura con dislexia en un centro de entrenamiento y educación especial que también pertenece a la Universidad Veracruzana. Fomento a la lectura en adolescentes. Hay otro proyecto que es muy interesante, perdón, que es la creación de un centro de promoción de lectura para infantes en zonas periféricas. Este estudiante conoce muy bien una colonia que está en la población de Jalapa. Hay una biblioteca pequeña y quiere establecer ahí un centro con un programa que permita atender y hacer fomento a la lectura con todos los niños que viven en ese lugar. Y por último, el fomento a la lectura en estudiantes universitarios. Hay un profesor de la Facultad de Psicología que quiere integrar también un programa de formación de lectores dentro de su área y otro en carrera en gestión de negocios. Entonces, como ustedes podrán observar, yo creo que el trabajo y la vinculación, pero yo diría que sobre todo el compromiso social que toda institución de educación debe de tener, creo que con esta parte, sobre todo trabajando en proyectos de intervención de esta forma, se puede decir que la universidad está cumpliendo de alguna manera en el trabajo en este tema del fomento a la lectura con su comunidad. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias de la praxis de la lectura a través de esta experiencia de la Universidad Veracruzana. Muchas felicidades, tenemos mucho que aprender de todo ello. Y vamos ahora, me dirán si estamos listos para presentar al doctor Ariel Gutiérrez Valencia, que aquí me dice el programa que es de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero no. ¿Es de la Universidad Olmeca, doctor? Sí. De la Universidad Olmeca también, en Tabasco. Ajá. Y no, hombre, es un apasionado del tema de promoción de la lectura, ¿eh? De verdad, él habla de promoción de la lectura y se le hace agua a la boca. Y yo creo que nos va a contagiar ese entusiasmo con esta presentación. Adelante, doctor, gracias. Sí, gracias. Primeramente quiero agradecer la invitación que me hizo el comité organizador de este seminario, de venir el día de hoy a platicar de una experiencia concreta que estamos trabajando en el estado de Tabasco, en la Universidad Olmeca, la primera universidad privada que hay en el estado, que se funda en 1992. De manera particular quiero agradecerle a la doctora Elsa, al doctor Yepes, la gentileza que nos hicieron al invitar a la universidad para venir el día de hoy aquí a platicar con ustedes sobre esta experiencia. La confusión es que trabajo en la UJAT, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como profesor investigador. Y de ahí, cuando termino mis clases y todas mis actividades académicas, me traslado a la Universidad Olmeca, que está a 15 kilómetros de la ciudad, y es ahí donde estoy ejerciendo
la disciplina pues, en la que me he estado formando, y ahí pues estoy asumiendo el cargo de director de la biblioteca en la Universidad Olmeca. Realmente vengo con el apoyo de la Universidad Olmeca. El rector es una gente muy entusiasta de este tipo de acciones. Tal es así que, de manera de anécdota, les comento, él está ahorita pasando por un problema muy delicado de salud. Se ha ausentado muchísimos días de la universidad, pero no hay un día que no me haga una llamada para preguntarme cómo va el programa de lectura en su universidad. Entonces, esto es pues una muestra de que el rector está inmensamente interesado para que este programa pues siga caminando aún sin que él esté físicamente ahí en las instalaciones. He titulado a esta experiencia El fomento a la lectura en la universidad a través de la celebración de los centenarios culturales, experiencias en la Universidad Olmeca. Hace unos minutos escuchaba a la doctora, la doctora, se me olvidó, Estela Morales, ¿verdad?, que nos pedía que pasáramos ya de la teoría a la acción, y precisamente este trabajo que estamos haciendo en la universidad tiene que ver mucho con esta acción. La he dividido en varias partes, voy a ir tratando de resumirlo lo más rápido posible, pero bueno, ¿por qué estoy tomando este eje de las celebraciones de los centenarios culturales? Bueno, desde la antigüedad el hombre siempre se ha caracterizado por estar conmemorando, recordando, celebrando una serie de acontecimientos para que la memoria no se haga presente, para que el olvido no se haga presente. De tal manera que desde los tiempos antiguos a la fecha, el hombre se ha distinguido siempre por dedicarle parte de su tiempo al culto de las divinidades ancestrales y al recuerdo de determinados acontecimientos que dejaron huella en su historia y en su conciencia. Para Mauricio Tenorio, esto representa enfrentar los acechos de la memoria y su ausencia, intentar ganarle tiempo a la memoria, porque sin pasado no es posible el futuro. De esta forma, miles se conviven en celebraciones religiosas, cívicas, culturales, gastronómicas y de otra naturaleza, en auténticas fiestas populares, carnavales bulliciosos, alegres encuentros de artistas, emotivas peregrinaciones, exposiciones, festivales, música, bailes y recientemente hasta en ferias de libros y encuentros con autores y lectores que propician la sana convivencia y el intercambio de experiencias. La historia del hombre, por tanto, está rodeada de todo tipo de celebraciones. Tal es así que basta con mirar el calendario de efemérides de la ONU para darnos cuenta que en él se encuentran agendadas 132 fechas o días internacionales anualmente. Las celebraciones de la ONU tienen como objetivo contribuir en todo el mundo al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios o relacionados con los derechos del hombre. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y despertar el interés y la participación de la sociedad en su conjunto. Las fechas que se conmemoran en esta agenda internacional ofrecen la ocasión propicia para organizar en el seno de las bibliotecas universitarias una multiplicidad de actividades relacionadas con la lectura, con el objetivo de coadyuvar en la formación de lectores, consolidar las competencias de información, lectura y escritura de la comunidad universitaria y de implementar programas vinculados con la enseñanza a la lectura. Para quienes trabajamos en las bibliotecas universitarias, al menos esa es mi percepción, nos ha quedado muy claro la responsabilidad que debe y tiene la biblioteca en la promoción y la enseñanza de la lectura. En el caso del Estado de Tabasco, las dos últimas investigaciones realizadas recientemente en torno a las prácticas de lectura de los estudiantes universitarios y que abarcaron a 45 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, ponen de manifiesto que una mayoría de los estudiantes presentan problemáticas de lectura que comprenden desde el poco tiempo que le dedican hasta situaciones más complejas, como el que no entienden y comprenden lo que leen.
En la nueva era, conocida como la sociedad del conocimiento, la importancia de la lectura en la formación universitaria es enorme y, por desgracia, las destrezas en un sector mayor de universitarios para obtener provecho de los textos son escasas e inconsistentes, tal como lo han comprobado las encuestas nacionales y los estudios a cargo de diversos organismos internacionales. De lo planteado arriba, resulta una lamentable paradoja. Los abundantes medios difunden innumerables conocimientos, pero los estudiantes carecen de las herramientas y competencias intelectuales que les permitan adueñarse de ellos. Surge, pues, como insolayable, imperativo y responsabilidad propia de la biblioteca universitaria, la tarea de desarrollar habilidades en los estudiantes universitarios para aprovechar la información, particularmente la que proviene de medios impresos y las que poseen los formatos de texto electrónico en Internet. De ahí que rumbo al acceso pleno a la sociedad del conocimiento, Programa de Fomento de la Lectura de la Universidad Olmeca 2013-2020, se constituye en un programa pedagógico con el que la Universidad Olmeca pretende revertir la situación diagnosticada, al brindar a sus alumnos las mejores posibilidades de desarrollo académico y humano, teniendo a la biblioteca como el centro generador de este programa. 2. La vinculación del programa de lectura de la Universidad Olmeca con la celebración de los centenarios culturales. Esto de las celebraciones de los centenarios no es algo nuevo, se viene trabajando ya desde prácticamente 1910, que es donde hay un antecedente, donde Porfirio Díaz se da la tarea de celebrar este centenario de la independencia de México con toda una serie de acontecimientos culturales, artísticos, cívicos, militares, Entonces el antecedente se localiza ahí, pero realmente es desde hace 11 años cuando se empieza a trabajar esta situación de promover los centenarios de las personas que tienen que ver con la literatura. Y a eso le debemos esta acción al destacado dramaturgo, narrador, ensayista, periodista, docente y editor Héctor Anaya, quien a través de su calendario de escritores plantea la iniciativa de rendir reconocimiento a los literatos centenarios nacionales y extranjeros, promoviendo su imagen, sobre todo su pensamiento, y las muestras de su genialidad literaria mediante citas e información sobre su obra. Así, el maestro Anaya pretendió, a través de esta publicación anual, dar a conocer los natalicios de los escritores importantes, enterarse de quienes han ganado el Premio Nobel de Literatura y las vicisitudes de la obra y el autor, así como un sinfín de datos anecdóticos y graciosos sin dejar de ser valiosos. Este calendario, por ejemplo, para el 2014, rescató que se cumplían 100 años del natalicio del fallecimiento de 76 escritores del mundo, de los cuales 4 eran mexicanos. Bueno, a partir de esto, la Universidad Olmeca vincula estos festejos que se llevan a nivel nacional y los lleva encaminados hacia una serie de acciones que tienen que ver con la cuestión de la lectura. La Universidad Olmeca, de estos 76 centenarios, tomó algunos más representativos, se hizo una agenda y sobre esa agenda se trabajó a lo largo del año con diferentes acciones que están encaminados dentro del programa de lectura que comprende 100 acciones, y esto nos dio la oportunidad de poner en marcha estas acciones que nos permitieron en este año de 2014 desarrollar toda una serie de actividades de lectura que para nosotros fue un gran avance, y sobre todo para la comunidad universitaria, de poder participar en estos festejos. Tuvimos la oportunidad pues de desarrollar 60 actividades de las 100 que comprende el programa, y para nosotros es una experiencia exitosa muy importante, que consideramos que quizás otras universidades puedan trabajar también teniendo como eje a los centenarios, sus acciones de lectura, porque esto entre los estudiantes de la Universidad Olmeca generó una situación de acercamiento, de participación constante, y bueno, tal es así que
estas acciones se salieron fuera de los muros de la universidad, y también el rector nos solicitó que estas acciones de lectura también se llevaran a las escuelas cercanas que hay alrededor de la Universidad Olmeca, que son diversas escuelas de orden básicamente rural, son escuelas primarias, secundarias y de educación media superior. Y como la universidad cuenta con varios autobuses, el rector autorizó que estos camiones fueran por los estudiantes a sus escuelas, que fueron acompañados de sus maestros y de algunos padres de familia, y también preparamos acciones para que estos estudiantes se vieran también beneficiados de esta serie de acciones que estamos trabajando de manera constante en la Universidad Olmeca. Hemos tenido la experiencia de ver cómo los jóvenes en la universidad por primera vez tuvieron esa posibilidad de leer a estos poetas, de leer a Octavio Paz, de leer a Carlos Pellicer, y a sus 20 años de edad, pues ese es el primer acercamiento que ellos han tenido con estos grandes autores de todos los tiempos, y que esto nos permite pues retomar la experiencia para que el 2015 lo sigamos repitiendo de manera constante con esta dinámica de la responsabilidad de la universidad de acercar a los jóvenes a este mundo de los libros y a este mundo de la lectura. Para mí ha sido muy grato, muy significante el ver a los estudiantes de las escuelas primarias, secundarias y de educación media superior cómo llegan emocionados a la universidad, cómo se bajan de los autobuses y cómo se integran a las acciones que trabajamos ahí en la sala de lectura, y cómo se van felices porque han tenido esta oportunidad de que se les acerque a la lectura, cosa que es muy difícil que en su escuela se pueda dar. Entonces, la Universidad Olmeca está cumpliendo este doble cometido, y consideramos que es importante que esta experiencia se quede reflejada en este seminario, ¿verdad? Y a manera nada más de conclusión, ¿verdad?, quisiera señalar cuatro puntos fundamentales. Uno, que la vinculación de los centenarios literarios al programa de lectura de la Universidad Olmeca se constituyó en una experiencia exitosa al realizarse el 60% de las acciones contempladas en el programa. 2. Para la comunidad universitaria resultó una buena experiencia la oportunidad de leer y escuchar la obra de los centenarios. Muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, las poesías de Carlos Pellicer o de Octavio Paz. Al reproducirse los audios con las voces de estos literatos, se logró el que por primera vez escucharan sus voces a sus 18 o 20 años de edad. Esta experiencia benefició a otros niveles educativos del medio rural, a los cuales difícilmente se les da la oportunidad de acceder a los beneficios de la lectura. El fomento a la lectura en la universidad a través de la celebración de los centenarios es una vía que se sugiere sea explorada por otras instituciones de educación superior en virtud de los resultados obtenidos en la Universidad Olmeca. Para el 2015, que está en curso, la Universidad Olmeca continúa con esta tradición, teniendo la confianza de que al conocerse esta experiencia en este seminario, otras bibliotecas universitarias puedan realizarlas en el futuro en beneficio de sus lectores. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ariel. Y vamos a escuchar a continuación a la maestra Ana Elsa Pérez Martínez de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. ¿Estamos listos para su presentación? Bueno, ella nos va a hablar de un programa también muy interesante que está desarrollando la UNAM en este sentido. Van a ver que tiene muchos puntos que les van a resultar muy interesantes y que pudiera tomarse como modelo, como referencia para otros programas universitarios de este tipo. Ay, perdón. ¿Estamos listos, maestra? Listísimos. Perfecto, adelante. Hola a todos, buenos días. Yo también quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la doctora Ramírez y al doctor Yepes por esta invitación. Me encanta que nos consideren y compartir con la doctora Feria
su entusiasmo y su pasión, con el que a mí también me gusta mucho estar en CEU, aunque yo vengo más que usted. Pero me da mucho gusto también compartir con colegas de la UP, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Olmeca, de la UDG y con todos los demás. Yo quisiera comenzar con el título con el que la doctora Ramírez nos invitó a participar, a menos los que estamos en esta mesa, y me gusta muchísimo porque se llama La responsabilidad de las universidades en la formación de lectores, y quisiera empezar ahí. Disculpen si los que ya oyeron, como el doctor Yepes el año pasado, presenté algo parecido, pero solamente algunas líneas que tomaré del esto va avanzando, pero lo voy a citar, me voy a autocitar. Me parece fundamental considerar y hacer la observación en un seminario como que es prudente la pregunta de quién es el responsable de formar lectores en un país. Y quizá antes, ¿por qué nos interesa a nivel de políticas públicas formar lectores? ¿De cuándo acá la lectura es un punto importante y que nos interesa, quizá a veces sobre otras áreas artísticas que por alguna razón perdieron el privilegio de ser los prioritarios? Me refiero a la danza, a la música, al cine, a otras formas de hacer arte y que nos llevan igualmente a compartir los problemas de la humanidad en general. No nada más los libros hablan de los celos y de la muerte y de la pasión y del desamor, también el cine, también el teatro. ¿Por qué la lectura está privilegiada en el marco de las otras disciplinas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué las universidades tendrían que tener una responsabilidad en materia de formación de lectores? Aparentemente, la Secretaría de Educación Pública, históricamente, o al menos en el siglo XX, apareció como la indispensable responsable de formar lectores. Y ahí comienza una de las áreas en la formación de lectores, que es la alfabetización. Y como dijo Estela Morales, la doctora que se refirió en la inauguración, parece que la lectura, a diferencia de otras artes, pasó por un proceso de democratización, donde la alfabetización aparece como un derecho humano, incluso protegido por la UNESCO, y como derecho humano se tiene que tratar, y como el resto de las políticas, se tiene el derecho a la salud, pero también a conocer las letras, descifrarlas y poder usarlas y construir con ellas y argumentos y demás. Sin embargo, se quedó esta formación de los lectores, primero, en la primera y segunda mitad del siglo XX, como un asunto de alfabetización, y luego ya una vez, digamos, lograda la mayor parte de la alfabetización a nivel nacional, y no hay que olvidar aquí la importantísima aportación que hicieron todos los países que en su momento se llamaban socialistas, comunistas o cosas similares y que ahora ya no existen, pero que hicieron muchísima labor en favor de esta democratización de la alfabetización. En la segunda mitad del siglo XX tenemos una serie de otros fenómenos que no podemos dejar de mirar. Uno de ellos es la aparición de las editoriales o la proliferación de las editoriales, que comenzaron con un fomento a la lectura que en realidad no era su prioridad, como todas las empresas, pues era la venta, pero que crearon formas editoriales que las formas educativas o las instancias educativas no siguieron el paso. Y ahí hubo un rompimiento interesante entre las políticas públicas de alfabetización o de creación de lectores y la industria privada, en particular el caso de las editoriales, que formaron incluso géneros o subgéneros, como es el caso de la literatura infantil y juvenil, que es más una creación editorial que una creación institucional educativa. Y ahí comenzará una disyuntiva y un divorcio que a mí me preocupa muchísimo. Por una parte, uno entra a una librería, el Corte Inglés tiene una muy buena librería, o Gandhi en México, ¿no? Y encontramos ahora un espacio de literatura infantil y juvenil. Y no solo eso, si miramos las colecciones de literatura infantil, tenemos categorizados los buenos lectores, A la orilla del viento, los grandes lectores, o de 5 a 8 años. Es decir, tenemos equivalentes, pero esos equivalentes de las editoriales no necesariamente comparten el camino con las instituciones que fomentan la lectura, y me refiero en particular a la SEP. Los primeros proyectos en México de fomento a la lectura a nivel primaria comenzaron dentro de la SEP con el Rincón de Lectura y luego con bibliotecas de aula que todos ustedes conocen y que quizá hemos participado. Un programa donde, uno, era importante que la lectura fuera fuera del aula, dos, fuera fuera del programa de lectura, del programa académico,
y que funcionó relativamente bien. ¿Qué pasa después de los 80s y 90s? Llegamos a un montón de lectores que efectivamente conocen autores, temas, lecturas significantes durante la primaria y que cuando llegan a la secundaria, ¿qué creen? Pues ya no hay programa de fomento a la lectura. Y pasan a la prepa y ¿qué creen? Pues que menos. Y en las universidades, pues todavía menos. Las universidades hasta hace muy poco se desconocían como responsables en la formación de lectores. Gracias a seminarios como este, y por eso no era retórico, digo, de verdad comparto la emoción de la doctora Feria y del doctor Yepes y de Elsa, gracias a hace muy pocas décadas, no más de 2 o 3 décadas, cuando mucho, las universidades se empiezan a reconocer como que sí tendrían que tener alguna responsabilidad en la formación de lectores. ¿Qué es eso que pueden hacer las universidades en relación al fomento a la lectura? Me parece que son 4 o 5 líneas indispensables. Uno, las universidades son las responsables de hacer investigación en los países. Entonces, por lo menos debería de haber un área dedicada a la investigación, ojo, no de la literatura. Nosotros tenemos un instituto de investigaciones filológicas donde hay un centro de clásicos y de poética y un centro de estudios mayas, pero no hay un centro de estudios sobre la lectura. Por eso me da mucho gusto que la Universidad Veracruzana lo empiece a tener, porque nosotros con la pena, pero no la tenemos. Entonces, es indispensable tener espacios de investigación de lectura como práctica, como fenómeno cultural, tiene un grado de complejidad histórico, etcétera. Tiene también, es una práctica y una política cultural. Tendríamos que tener la posibilidad de hacer historia y contexto de los fenómenos de la lectura. Estudiar por qué es este lugar de la lectura tan preponderante por encima de otras artes, primero. Segundo, además de investigar, es formar, como dijo la doctora Antonia Olivia, formar promotores de lectura. Esta palabra tan todavía nueva, ¿no? Muchas veces tú dices, estamos haciendo un trabajo de promoción de la lectura y suena como a promocionar ¿qué? ¿No? Como un asunto de marketing, ¿no? No se entiende siempre. Entonces, formar mediadores, formar promotores, formar formadores de lectura, me parece que es otra intención que deben tener todas las universidades. En ese sentido, la UNAM comenzó con un diplomado de literatura infantil y juvenil, en el que, compartiendo un poquito lo que pasaba con la Universidad Olmeca, se abrió un taller donde el mínimo indispensable para que no se cerrara el diplomado de promoción de la lectura, así lo dijo entonces la directora de ese instituto, fue, bueno, si no se abren 25 lugares, lo tenemos que cancelar. ¿Saben cuánta gente llegó? 120 personas, ¿no? Entonces, nos quedó clarísimo que hay una urgente necesidad de los propios promotores de lectura para profesionalizarse, para formarse y para que la universidad se haga cargo de este tema de la promoción de la lectura, que se desconocía hasta tan poquito. Tercero, es necesario, como dijo la doctora Morales, pasar de la teoría a la acción. Y hace falta un programa que tome acción y concreción en esto que es el fomento a la lectura, la escritura y la oralidad, las tres. Cuarto, me parece indispensable también pensar que las universidades se dedican, en el marco de sus posibilidades de la investigación y demás, a hacer evaluaciones. Pero ¿qué vamos a evaluar cuando hablamos de lectura? Muchas de las encuestas nacionales de lectura nos refieren al número de libros leídos. ¿Y de veras ese es el índice que nos debería de preocupar? O sea, si no leemos un libro entero, entonces ya no somos lectores. Y si los chavitos traen un celular donde viven, habitan, venden, compran, socializan. No sé dónde quedó mi celular, pero todo mundo tenemos un recurso donde leemos, escribimos, socializamos a través de literatura digital, y quien no lo vea y no lo evalúe así, pues está equivocado. Y las universidades, me parece, deberían de diseñar estrategias evaluatorias del nuevo modo de leer, porque no es el mismo que el siglo pasado. Último punto, al menos en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la primera imprenta en Latinoamérica, pues proveer libros, ¿no? Me parece un sustantivo que si vamos a entrar en un tema de fomento a la lectura, pues tendríamos que fomentar también tener libros, que circulen los libros, ya sean digitales, impresos y demás. Con todo esto que he dicho, creo que quedaba necesaria o ubicada la necesidad de crear un programa de fomento a la lectura. Y afortunadamente, el rector de esta universidad, el doctor José Narro, en 2012, cuando presentó justamente la encuesta nacional de lectura y se midieron los números y demás y los índices de lectura entre universitarios, pues se preocupó.
Y por fortuna para la Coordinación de Difusión Cultural nos encargó entonces diseñar un programa que se titula así, Universo de Letras, Programa Universitario de Fomento a la Lectura, que evidentemente no puede hacer todo de en principio, pero que sí hemos tenido algunos avances y que me gustaría muchísimo compartir con ustedes. Quiero comenzar acotando que Universo de Letras es un programa universitario de fomento a la lectura, es decir, nos referimos a los 330,000 alumnos que componen esta universidad. 330,000 lectores o no lectores, 330,000 personas, solo hablo de estudiantes. Súmenle los docentes de bachillerato, los docentes de licenciatura y, ¿por qué no?, todos los trabajadores, que somos muchísimos en esta ciudad universitaria y por eso se llama ciudad. Entonces, voy a pasar un videito cortísimo. ¿Tenemos sonido? Gracias por mostrarnos una de las múltiples puertas por las que se puede ingresar a este universo de letras. Un programa que busca abrir nuevos espacios para todos aquellos integrantes de la comunidad estudiantil de la UNAM que ya se asumen como lectores, pero también para todos los que todavía no saben que lo son. Este programa, y nosotros con él, tenemos la intención de que cada uno de ustedes construya su propia historia a partir de su propia experiencia. Una experiencia construida con libros y con imágenes. Este universo, a diferencia de otros, no está construido por planetas. Este universo está basado en la palabra y sus múltiples significados, en su vinculación con otras formas de expresión artística y, como veremos, consta de un sinfín de galaxias en espera de ser descubiertas y conquistadas. Ya cuando tenga la base en ello, ya hacer bien un escrito y mandarlo a la dirección, ¿no?, de mi escuela, para que ya vean yo muy bien. Pero ya se buscarán las formas, ¿no? Lo importante es en este momento tener claro qué es lo que quiero hacer y qué. Va a ser una plática quizá más informal, pero queremos que se vuelva un diálogo, queremos compartirlo con todos ustedes. Sí, la búsqueda de la verdad, digamos, ya Sócrates ya planteaba esa búsqueda de la verdad, y como decíamos hace rato, hasta el pensamiento cartesiano hay una división. Es decir, estos rebotes entre el libro y la vida fuera del libro de los lectores me parece muy, muy interesante, ¿no? Yo creo además que cada tira de Mafalda tiene más sabiduría que un aforismo ciorano. Ahora se nos dio la oportunidad de hacer este trabajo 25 años después y ver qué es lo que ha pasado con la lectura en México entre los jóvenes de secundaria, justamente de tercero, segundo, tercero de secundaria. Gracias, querida Teresa Uriarte, señora coordinadora, por esta distinción enorme. Gracias, querida Cristina, por poder estar en este espacio que fue tan de José Emilio Pacheco, del joven José Emilio, cuando José Emilio era un joven como varios de los que están aquí. La universidad tuvo la fortuna de contarlo entre sus soldados de primera línea. Digo soldados porque él entonces lo era, orgullosamente un joven soldado raso, pero que ya era José Emilio Pacheco. Bueno, gracias. Este es un videito que da muestra. ¿Se quedó el sonido o qué hago? Bueno, este es un poquito una muestra. No sé cuánto me tardé, pero no sé cuánto me quede, pero nada más un minuto. Entonces, bueno, en un minuto les digo rapidísimo que lo que queremos es partir de los contextos que ya están en los jóvenes. No se trata de descubrir para Universo de Letras ningún hilo negro. De todas formas, los jóvenes están donde están y tienen los recursos que pueden. Es decir, un programa de fomento de la lectura universitario que no atiende los contextos, los tiempos, los hábitos, los recursos que tienen los jóvenes, pues no tiene ningún sentido. Entonces, nuestra prioridad es acercarnos a las particularidades de los jóvenes, sus tiempos, sus preferencias, sus hábitos, y a partir de algo que es muy importante para nosotros, innovar y romper los cánones
que para la gente de nuestra generación y de nuestros maestros era leer, era el libro y era la lectura. Nuestra intención es romper con el canon de que la única forma de leer es la que teníamos hace 30 o 40 años. Tenemos que admitir que hay, no solamente me estoy refiriendo a las formas digitales de la lectura, que también es importante, sino abrir un espacio como por ejemplo Librópolis, que es una plataforma digital donde si los alumnos lo que quieren es chatear, bueno, pues pongamos chats de lectura. Si lo que quieren es Instagram y Facebook y Twitter, pues entonces adecuémonos a ellos y no exijámosle que ellos se adecúen a nosotros. Entonces estamos muy cerca de las redes sociales. Librópolis, ojalá y lo puedan consultar, es una red de soporte donde se puede socializar la lectura como lo hacen los alumnos, con chats en vivo, con escritores, un espacio para publicar mis propias publicaciones como joven, ¿no? Me refiero a los que sí son jóvenes, ¿no? La escritura de ellos. Acercarnos, por ejemplo, a lo que ya está trabajando independientemente de lo que los adultos dispongan, que son los booktubers. No sé si conocen esta magnífica posibilidad que inventaron los chavos solitos, que es un canal de YouTube que se llama el BookTube, y los booktubers tienen más likes y más seguidores que cualquier periodista en este país. Tienen más de 10, hay unos chavos de Monterrey que tienen 8 millones de seguidores y demás, y lo que hacen es grabarse y decir, este libro me encanta por tal y cual razón, léanlo, lléguenle, ¿no? En un lenguaje que es de ellos, que es fresco y que se neutraliza dentro de sus propios intereses. Otra cosa es admitir las nuevas fórmulas de cánones rotos o no innovadores como géneros, por ejemplo la poesía visual que recordemos que comenzó con Matías Geritz y demás en los 40, 50, 60 y en adelante. Hay otras formas poéticas que no es nada más el leer a Sor Juana, ¿no? Y no estoy diciendo que no debamos de leer los centenarios en la Universidad de Olmeca, me parece importante, pero hay otras formas también, ¿no? Hay la poesía en voz alta que tenemos en Casa del Lago, que es muy cercano al rap, por ejemplo, y que son formas literarias, ¿no? Las batallas raperas, la no ficción es un interés también para nosotros. De pronto pensamos que fomentar la lectura es fomentar la literatura. No, hay un montón de cosas universitarias que también se leen y que también son un placer lector y que desatendemos de pronto. La ciencia, las humanidades, el periodismo son otras formas de lectura que no querríamos dejar fuera. Una última cosa, la feria a la que se refería de lectura del estado de Yucatán con la doctora Morales, hicimos un experimento que nos resultó bastante bien y es la segunda vez que nos vinculamos especialmente con los deportistas de la universidad, que además tienen una visibilidad bastante interesante en medios, ¿no? Entonces hicimos una cosa que se llamó Pedaléale. Pedaléale era una carrera ciclista en donde hicimos nos la rifamos, como dicen los chavos, para ver si funcionaba o no acercarnos a los deportistas, en este caso los ciclistas. Los ciclistas tenían que ir a la Filey para inscribirse, para recibir su paquete lector, tenían que donar un libro para formar una biblioteca, solamente así se les daba su número de corredor ciclista. Fueron más de 250 ciclistas los que formaron. Con esto tuvimos más de 1,500 libros para iniciar una biblioteca de hijos de policías en el estado de Yucatán. Y además, por primera vez, muchas veces de esos 250 deportistas se acercaron a algo que nunca habían sabido que existía, que era una feria del libro, ¿no? Y les donamos libros y al mismo tiempo los lectores pues vieron que era posible también ser lector y deportista. Y muchos lectores también se subieron por primera vez en una bici. Eso hicimos en 2014 también con un ciclo muy interesante que se llamaba De la lectura a la aventura, de la cultura a la aventura, donde deportistas de alto rendimiento, por ejemplo Galia Moss, decía, yo crucé el Atlántico sola en un velero porque leí en un libro que eso se podía hacer, ¿no? O Mariel Giuli, que es una mujer que cruzó el Canal de la Mancha, mexicana, y dijo, yo me hice nadadora porque leí un libro. Entonces, o Héctor Ponce de León, que es el único mexicano que ha estado 3 veces en la punta del Everest, decía, bueno, yo me hice a la aventura por Jack London, ¿no? Y por leer a Julio Verne y demás. Entonces la cultura sí te sirve para subir montañas, sí te sirve para cruzar el Atlántico, sí te sirve para un montón de situaciones, para subirte por primera vez en una bicicleta, para vincularte con el cine, con el arte visual, con el radio, con la televisión y todos estos diálogos con quien se puede establecer vínculo a través de un programa de fomento de la lectura entre jóvenes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ana Elsa, muy interesante y emocionante y también inspirador el trabajo que están haciendo. Felicidades. Y vamos ahora, esta vez sí, con la Universidad de Guadalajara, en voz de la doctora Patricia Rosas Chávez, que tiene ahora el uso de la palabra. Gracias, querida Lulu y amiga de muchas otras batallas que no son del desierto, ¿eh? Bueno, quiero agradecer a querida Elsa por esta invitación y por todo el trabajo que ha realizado. No sé si ustedes sepan, pero allá en Guadalajara la doctora Elsa tiene un prestigio y un reconocimiento. La queremos mucho porque le reconocemos mucho sus aportaciones al mundo bibliotecario y en la lectura. Así que te agradecemos mucho la invitación. Es un gusto estar en casa con todos ustedes para platicar acerca de la responsabilidad que las universidades tienen en la formación de lectores. Yo no preparé una presentación acerca del programa universitario de fomento a la lectura Letras para Volar que tenemos en la UDG desde el 2010, pero en el Inter les puedo ir platicando algunas cositas relacionadas con eso, porque a mí me pareció que el tema evocaba mucho más una reflexión profunda acerca de este debate que se está teniendo de si las universidades tienen que hacer esta tarea o no. Nosotros lo vivimos en la Universidad de Guadalajara cuando en 2010 abrimos el programa, porque se cuestionaba, bueno, ¿y la UDG por qué tiene que andarles leyendo a los chicos? Pues esa es una chamba de la Secretaría de Educación. O la UDG por qué está ahora promoviendo estos talleres para los chavos de prepa y de las licenciaturas. Pues eso que lo hagan en su casa, ¿no? Entonces, por esa razón, estructuré esta charla en algunos puntos. El primero, y que me parece que vale la pena rescatar, es la concepción de responsabilidad social universitaria que se ha venido incorporando a los planes de desarrollo institucional de las universidades y que ha sido promovido desde las políticas nacionales, ¿verdad? Y que también en el caso particular de México es un poco volver al espíritu legislativo que originó el artículo 3º constitucional, que ya lo tenemos por ahí muy empolvado después de tanta reforma y deslactosamiento que ha padecido, pero que está en relación directa con esta responsabilidad del Estado de atender la formación integral y dar diferentes bases para la ciudadanía, formar ciudadanos. Bueno, en el concepto de responsabilidad social universitaria está la incorporación de la dimensión ética y de la toma de conciencia acerca de los compromisos que las universidades tienen por ser un actor importante que influye en la formación de tantos seres y también en el desarrollo del conocimiento mismo, pues con los consecuentes impactos económicos y sociales que tiene la universidad. Particularizando en los impactos educativos y sociales, digo, yo prefiero citarles a François Balaye o Balaye, no sé cómo pronunciarlo porque no sé si es francés o… ¿Es francés el apellido? Ajá, sí, sé que, sí. El nombre sí me lo dice, pero el apellido no me daba, no estaba segura si era francés, pero muy buena la aportación. Entonces, que es el experto en esta materia, ¿verdad? Y él dice, lo cito, que los impactos, en cuanto a los impactos educativos, la universidad tiene, por supuesto, un impacto directo sobre la formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e interpretar el mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida. Influye asimismo sobre la deontología profesional, orienta, de manera consciente o no, la definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social. ¿Qué tipo de profesionales y personas venimos formando? ¿Cómo debemos estructurar nuestra enseñanza para formar ciudadanos responsables del desarrollo del país en forma justa y sostenible? Y también dice él mismo sobre impactos sociales, que la universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y político. No solo tiene un impacto directo sobre el futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales y líderes,
sino que ella es también un referente y un actor social que puede promover o no el progreso, que puede crear o no capital social, vincular o no la educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer accesible o no el conocimiento a todos, etcétera. Así, el entorno social de la universidad se hace una cierta idea de su papel y su capacidad, o no, de ser un interlocutor válido y útil en la solución de sus problemas. ¿Qué papel asumimos en el desarrollo de la sociedad? ¿Con quiénes y para qué? ¿Cómo la universidad puede ser desde su función y pericia específica un actor partícipe del progreso social a través del fomento de capital social? Vean qué bonito lo dice él. Entonces, bueno, pues estos impactos él los liga con el tipo de gestión que las universidades debemos hacer en torno a la formación ciudadana y profesional responsable, en torno a la gestión social del conocimiento y también en torno a la creación de comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo, para garantizar que desde la currícula exista relación con los problemas sociales a partir del concepto de aprendizaje-servicio y los beneficios de los logros científicos puedan ser compartidos entre docentes, estudiantes y la sociedad en general. ¿Ven cómo ya nos estamos acercando todos en la mesa? O sea, acá el rollo de comunidades que traía Mariano, esos rituales, esas preguntas trascendentales que hacía Lulú desde el individuo, pero desde que valen para la propia universidad también, en fin. Bueno, entonces, las universidades que se están planteando ser socialmente responsables, y también las que no pueden ignorar en forma alguna el perfil de los jóvenes que están ingresando a sus aulas, porque eso es un hecho. Ya sabemos que a nivel social leemos poco en México, ¿verdad? Y pues aquí tenemos presentes los resultados de diferentes estudios, que yo no sé si valga la pena mencionarlos, nomás por machacar y por salir así con que hay que hacer algo, ¿no? Los de Conaculta, que no están muy diferentes de UNESCO, ¿no? Esos de 2.9 libros por año se leen aquí, y 2.8 dice la UNESCO, muy lejos de los 47 de Finlandia o los 17 de Argentina, por ejemplo, pero particularizando en el perfil académico los resultados de PISA, que 41% de los jóvenes mexicanos de preparatoria no alcanzan el nivel básico de la lectocomprensión. El alumno promedio en México tiene 424 puntos, mientras que el promedio de la OCDE es de 496, y eso equivale a poco menos de 2 años de escolaridad. O sea, en ese atraso estamos. Y muy recientemente, ahora en el 14, la publicación de Anúyez, que hizo la doctora González Robles, sobre habilidades lingüísticas de estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior de aquí del área metropolitana del DF, en el que encontró que los alumnos de primer ingreso solo alcanzan la calificación de 5.9 en el área de comprensión lectora en una escala del 1 al 10 en los exámenes de primer ingreso. Bueno, entonces, pues ahí hay un contexto social apremiante, determinante. No quiero dar más datos porque hay un montón de investigaciones y datos, ahí está la de Gabriel Said, o sea, pero hay una necesidad concreta y particular que nos mueve a las universidades, y estamos hablando, ¿por qué es importante leer? ¿Verdad? O ¿por qué debe importar esa tarea en las universidades? Bueno, desde la perspectiva social, ya se mencionó en alguna medida aquí, es que la lectura nos ofrece elementos de interpretación del mundo y el lugar que ocupamos en él, ¿verdad? Promueve valores y actitudes, contribuye también a colocar al individuo en una posición de equidad y libertad. En resumen, le da bases, pues, para el desarrollo humano. Yo aquí voy a traer una cita porque bajo un significado social, la lectura se traduce en identidad. Somos lo que leemos, pero también leemos lo que somos. Y esto lo dice Bordelois, que la lengua es sin duda el constructor más poderoso de identidad comunitaria. Es el reflejo inapelable de la propia miseria y riqueza interior, de las tensiones culturales que se viven en una nación, particularmente cuando se atraviesan circunstancias de innegable crisis social y económica. ¿Verdad que estamos en sintonía, Lulú, con lo que mencionaste? Bueno, y desde la perspectiva académica,
leer es la base para acceder al conocimiento científico. De ahí la necesidad de desarrollar la competencia lectora. Esta aduce a una habilidad que se desarrolla a partir del hábito, cuya base es el lenguaje, ¿verdad?, con sus respectivos códigos, pero que trasciende el aspecto de la comprensión hacia una capacidad de reflexión sobre los textos escritos y lo lleva, gracias al bagaje o al contexto del individuo o a estos significados que ya posee del mundo, no solamente a leer o decodificar, sino a interpretar, incluso a utilizar estos significados para desarrollar sus conocimientos, sentimientos, motivaciones y sentido de trascendencia. En consecuencia, la competencia lectora se desarrolla de manera importante junto a las habilidades cognitivas de orden superior, como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la comunicación, con muchas otras habilidades y desde luego también con el pensamiento complejo. Por esta razón, se entenderá que esta competencia es una habilidad en construcción permanente a lo largo de la vida. Es decir, no se agota en la primaria o cuando el niño aprendió a leer, ni se agota en cualquier nivel escolar. Se tiene que seguir desarrollando. Ahora vean ustedes también Carlino, que está aportando un concepto de alfabetización académica que nos viene a cuenta acá en las universidades. O sea, ella lo que está diciendo es que la alfabetización académica es un proceso de enseñanza que puede o no. Fíjense qué bonito cómo en todo el discurso estamos hablando de lo que puede y lo que no, porque eso al final de cuentas son las políticas públicas. Cuando se reconoce o no cierta problemática y se decide intervenir, se está haciendo un planteamiento, se está asumiendo una postura, ¿no? Por eso es que viene tan a colación. Pero bueno, regreso con Carlino y sus alfabetizaciones académicas, que las denomina como ese proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que han de realizar los profesores con apoyo institucional para que los universitarios aprendan a exponer, a argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de esas habilidades académicas que son fundamentales, pero que tienen una base, y es la lectura. De acuerdo, dice ella también, para situarse un poco más con la aplicación de teorías, dice que alfabetizar académicamente equivale a ayudar a participar en prácticas discursivas contextualizadas, lo cual es distinto de ejercitar habilidades desgajadas que fragmentan y desvirtúan esas prácticas, porque depende de cada disciplina y porque implica una formación prolongada. No puede lograrse desde una única asignatura ni en un solo ciclo educativo. Así, las alfabetizaciones académicas incumben a todos los docentes a lo ancho y largo de la universidad. Fíjense qué bonito lo que nos aporta ella. Efectivamente, bueno, acá en la Universidad de Guadalajara empezamos el programa desde el entendimiento de que las funciones sustantivas que ejerce una universidad tienen que estar ligadas permanentemente. Y entonces, en la parte de investigación y docencia, pues lo que se hizo fue ir construyendo a partir de teorías y demás las bases académicas del programa. Entonces es un programa que se funda en el desarrollo de la competencia lectora, haciendo un cruce, una trencita, entre los pilares filosóficos del programa, que son el amor a la lectura, el amor a la ciencia, el rescate de nuestras tradiciones ancestras y la conciencia y solidaridad social, con 3 competencias o habilidades cognitivas de orden superior, que son el pensamiento crítico, la solución de problemas y la comunicación. Esto trenzado en diferentes actividades dinámicas, grupales, lúdicas, que ponen a trabajar a partir de la lectura a niños y jóvenes, y ahora estamos trabajando ya con prepas y licenciaturas.
Con esto hemos logrado, pues ya en el 2014, con muchachos que prestan su servicio social, atender a niños de primarias y de secundarias semanalmente a más de 36,000 chicos con esta iniciativa. Pero eso está en su labor de extensión, esa parte que hacemos hacia las primarias y las secundarias, que les sirve mucho a nuestros jóvenes porque ellos están desarrollando, a ellos les nace la inquietud de leer también, y para ellos tenemos sus clubes de lectura, porque entonces los niños que son súper preguntones, ¿verdad? Los ponen en aprietos constantemente y luego llegan, ay, es que me preguntaron esto y esto, y quieren ponerse al día, ¿no? Entonces para ellos es un desafío y un desarrollo de liderazgo. Pero entonces eso queda, digamos, en el nivel de primaria y secundaria, y ya para el nivel de preparatorias y de licenciatura, lo que estamos haciendo es trabajar con los profesores, porque es el mejor recurso que podemos tener, y lo estamos haciendo en dos vertientes. Por un lado, la vertiente del gusto por la lectura, ¿verdad? En lo que ya nos lleva cierta ventaja la Universidad Veracruzana, que tiene acciones muy lindas pues hasta su propia colección que les hizo Sergio Pitol y todo. Y bueno, copiándoles un poco, nosotros hicimos ahora, y vamos con mucho agrado a presentar apenas ahora en marzo, la primera colección. Tenemos 3 colecciones que 3 destacados universitarios nos seleccionaron. Una es una colección literaria que se llama Caminante y es seleccionada por don Fernando del Paso, que es un honoris causa de la UDG. La otra es la colección de poesía que selecciona nuestro queridísimo Hugo Gutiérrez Vega, que también es honoris causa de la UDG. Y la otra es una de ensayo que selecciona nuestro querido doctor Fernando Bevia Romero, que es un maestro emérito de la UDG. Entonces lo que quisimos fue conectar a estos personajes que son simbólicos en nuestra institución por todos sus aportes literarios con los jóvenes. Y entonces se están imprimiendo estos tirajes masivos de las colecciones para que estén a disposición. Entonces eso estamos haciendo en la parte, digamos, de fomento a la lectura en cuanto al amor, el gusto por la lectura, ¿no? Para engancharlos en eso. Con diferentes acciones de implementación. Pero en el otro lado, que es la parte de alfabetización académica, y con eso voy a cerrar, querida Lulú, lo que estamos haciendo es trabajar con profesores en la investigación para el cruce de esta parte curricular que hicimos con las primarias y secundarias y que nos ha ido bastante bien, trasladarlo al ámbito universitario para ver cómo logramos irla desarrollando hacia el pensamiento complejo, que es una tarea pues titánica, lo reconocemos, pero que tiene su chiste y es maravilloso lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, ya, para concluir, pues entonces es que desarrollar la competencia lectora y la alfabetización académica están no solo en la base de la educación, sino en la base misma de lo que somos como sociedad. Leer en la escuela no se debe limitar a los textos escolares, sino que se debe promover la lectura crítica del espacio que se habrá de intervenir con los conocimientos que la escuela ofrezca. Y por eso en la universidad no tienen cabida las expresiones acerca de que los alumnos no han desarrollado esa competencia en niveles precedentes y que por eso no nos toca hacer algo al respecto. Afortunadamente hay comprensión sobre ese punto, va creciendo, pero es necesario reforzarla. En México al menos tenemos 11 programas universitarios de fomento a la lectura en las IES, pero son escasos para el total de las 6,922 instituciones que tenemos, con los casi 3,5 millones de alumnos en nivel superior y más de 5,5 millones en enseñanza media superior. Entonces, bueno, y desde luego hay que destacar que las funciones sustantivas del quehacer universitario, que siempre estamos intentando vincular desde la gestión educativa, deben estar presentes en la labor de la formación de lectores, desde la investigación y la docencia mediante el desarrollo de la competencia lectora de manera curricular y extracurricular con los estudiantes y desde la extensión como un beneficio a la sociedad, promoviendo una cultura de gusto por la lectura. Muchas gracias. Pues gracias, Pati, y qué interesantes reflexiones. Pienso que fue un proceso el que se dio en esta mesa muy vinculado, como con un ritmo
sí, que permitió escuchar las diferentes voces ligadas unas con las otras. Llegamos entonces a esta parte de cierre de las presentaciones para entrar a un muy breve espacio de preguntas porque sí se nos fue un poquito el tiempo. Perdone, no quise interrumpir mucho más a los ponentes porque era tan interesante lo que cada uno estaba diciendo, pero bueno, estamos todavía con unos minutitos. ¿Alguien tuviera alguna intervención? A ver, aquí hay una, dos allá atrás con Cande y aquí adelante. ¿Tenemos un micrófono, por favor? Gracias. Sí tenemos micrófono, pero no funciona. Bueno, de tu ronco pecho. Parece que ya. No funcionó. Ya tienes un micrófono, Yola. Bueno. Okay. Realmente ha sido una sesión enriquecedora, de esas que no tienen desperdicio y que sentimos que salimos como un poquito mejor de lo que entramos en la mañana, con tantas ideas actuales e interesantes, y bueno, pues también mucho orgullo que haya tantas profesionales capaces e inquietos en nuestro país que tiene tanta necesidad de ellos, ¿no? Entonces, felicidades a todos. Y yo sí quiero hacer una pregunta para todos que me interesa mucho, porque ya saben que en Estados Unidos los números cuentan mucho. La pregunta para todos los ponentes es si en esos maravillosos programas tienen algunos criterios, elementos de evaluación sobre los resultados que están teniendo, y bueno, que nos expliquen qué cosas están midiendo o si están midiendo algo, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere contestar primero? Porque dijeron que a todos. Estoy a la mano. Bueno, acá en el programa lo que hemos hecho es trabajar también con alumnos de posgrado que elaboran sus tesis sobre el programa. Entonces ahorita tenemos 5 tesis que empezaron a trabajarse desde el 2011-12 empezamos con las tesis. 2 ya se graduaron con estas tesis. La primera fue una evaluación sobre la apropiación de la lectura en niños de primaria. Entonces, la chica es una egresada de la maestría en tecnologías para el aprendizaje de la Universidad de Guadalajara, ahora ya es maestra, muy joven ella, pero hizo una tesis muy interesante porque ella se fue a las escuelas, elaboró un instrumento sobre la apropiación de la lectura con diferentes ítems. Nos checó los pilares filosóficos y lo que decíamos que hacíamos, y se fue con los niños directamente a observar in situ cómo se estaba desarrollando el programa. Entonces hizo varias visitas a lo largo de un año para estar viendo cómo los niños respondían entonces les aplicó un cuestionario al inicio, otro al final, y bueno, digamos que nos va bien en términos de apropiación de lectura, es decir, los niños encuentran entusiasmo y van desarrollando el gusto por la lectura, ¿verdad? Hasta ahí esta investigación. Actualmente, en este momento, estamos haciendo una investigación ya con todas las escuelas del programa, que son 50 con las que estamos ahorita, con colegas de la Universidad de Toulouse, porque ellos diseñaron un instrumento que mide lo que se llama, ellos le llaman motivación a la lectura, pero es un concepto amplio, porque se mide la parte de motivación escolar, es decir, qué están haciendo en la escuela para motivar al chico a la lectura y cómo responde. O sea, al final de cuentas es un instrumento muy bonito porque es un instrumento visual y de conceptos psicológicos. Entonces
te pone palabras, ¿no? ¿Tú con qué te identificas? Te pone imágenes y el niño ahí se identifica y se recorre y todo lo demás en las barritas ahí. Es interesante el instrumento. Pero mide esa parte escolar, mide la parte que está haciendo el programa y mide también lo que ellos le llaman lectura social. A mí me llamó la atención el concepto, no lo conocía, pero para ellos la lectura social es todo lo que está a disposición en las calles, en los restaurantes, las instrucciones de los aeropuertos, de todo lo que está a nuestro alrededor, porque dice, bueno, también es que se tiene que medir socialmente, no nos educan muchas veces para la lectura en estos espacios también, entonces también eso se está midiendo. Se está trabajando con grupos de control, en grupos que no trabajan con el programa, grupos que sí trabajan con el programa, y apenas se aplicó la primera apenititas, ahora en el 2014, a finales terminamos de hacer la aplicación del primer instrumento, y pues ahorita se está trabajando en el vaciado. Entonces vamos a ver qué es lo que encontramos en esa parte, porque esto ya es un poquito más medido hacia el desarrollo de la competencia lectora, ¿verdad? Esta tesis de la estudiante de la maestría iba sobre la apropiación. Sí les gusta, sí logramos el gusto, sí se está logrando, pero falta ver si desarrollamos competencia. Rápidamente, yo solamente diría que cuando iniciamos el programa en el año 2006, el primer trabajo que hicimos fue hacer una encuesta para ver cuáles eran las condiciones con las que íbamos a empezar un programa de lectura. Y por supuesto que salió la encuesta, los resultados confirmaron lo que ya todos sabemos, pero ya teníamos los datos duros para poder establecer estrategias de trabajo. Ahora estamos terminando la segunda encuesta, que por supuesto nos va a permitir confrontar esa primera que hicimos cuando todavía no teníamos nada, y donde de manera extraoficial les debo decir y adelantar que por supuesto que se han mejorado los avances en cuanto a la participación de nuevas prácticas lectoras dentro de la comunidad universitaria, y también hay un segundo trabajo que se hace precisamente con la colección biblioteca del universitario, que es la que refería la doctora que dirige el maestro Sergio Pitol. Ya se hizo un estudio para ver cuál fue la aceptación y la lectura de la misma, también con resultados muy esperanzadores, yo diría, sí. ¿Alguien más que desea intervenir? ¿No? Sí, doctor Ariel. Hay 2 evaluaciones al año del programa. Básicamente son evaluaciones con los estudiantes y los profesores para retroalimentación. Una vez que cerramos el ciclo semestral, aplicamos una encuesta para que nos retroalimenten qué les pareció bien, qué les pareció mal y qué nos proponen para que el programa siga mejorándose de manera constante. Entonces son 2 evaluaciones las que hacemos al año. Muchas gracias, muy amable. Buenos días a todos. Bueno, para empezar, una felicitación a la mesa porque considero que las experiencias que nos vinieron a compartir son muy enriquecedoras para todos los que estamos trabajando en esta área. Bueno, yo soy Guadalupe Azuara Forcelledo, vengo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estoy en la dirección de directora de bibliotecas de la UJAC, y nosotros estamos trabajando también en esta área un poco más empíricamente, no hemos hecho todavía evaluaciones, por eso me interesa mucho directamente la pregunta a la doctora Antonia, ¿cómo podemos acceder nosotros a ese programa de profesionalización que se está haciendo en el área de la lectura? Me gustaría mucho, si no, pues ahorita más adelante me pudiera dar correos electrónicos, porque me interesa mucho para el propio trabajo que estamos realizando en nuestra universidad. Me respondo rápido, www.ub.mx/EPL, que es especialización en promoción de la lectura, y ahí viene toda la información desde el plan de estudios, núcleo académico, objetivos, requisitos, todo. www.ub.mx
.mx/EPL, que es especialización en promoción de la lectura. Es una página donde tenemos toda la información, ahí usted va a poderla ver. Ajá, para servirle, sí. Y ahora sí, gracias. Y ahora con el doctor. Yo quisiera plantear algo más de fondo de la pregunta de la responsabilidad social de la universidad, desde la perspectiva de una escuela o una universidad que es privada. Y no sé si vayamos a poder resolverlo aquí, pero creo que el tema de la ética en una universidad privada es muy importante. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros como universidad privada, que cuesta mucho, y damos muchas becas, la verdad que sí, damos muchas becas y tratamos de ayudar a la gente, pero hay gentes que si no saben leer y si no tienen las habilidades lectoras, no tienen por qué entrar a la universidad. En el sentido, yo les puedo decir que yo al entrevistar personas les digo, no es tu lugar, no tires tu dinero, al tercer semestre no vas a poder con esta universidad. Entonces, ¿a qué voy? A que la responsabilidad en la formación de los lectores empieza antes, al menos en las universidades privadas, porque si nosotros únicamente estuviéramos buscando cómo conseguir más dinero, estaríamos aceptando gente que va a gastar en algo que les va a exceder sus posibilidades. Y muy concretamente, cuando estás hablando de periodistas, que estamos formando periodistas, si tú no llegas con un hábito de lectura y con un hábito de escritura, no tienes lugar en esta universidad. Con mucha pena, pero es que yo no quiero que gastes dinero. Entonces, es un paso más atrás en la parte de la formación de responsabilidad o de las habilidades lectoras o la responsabilidad en las universidades. Y mi pique en Flandes sería la responsabilidad de un reclutador de alumnos de decir, aquí no puedes entrar porque no tienes las habilidades lectoras. No sé qué opinen de esto. Me dice Pati que ella quiere contestar como la pues le damos la palabra, no sé si alguien más en la mesa. Bueno, es que el concepto de responsabilidad social universitaria viene de otro que surgió mucho antes, que es el de responsabilidad social empresarial. Curiosamente, el concepto de responsabilidad social nace en las empresas y luego lo venimos a adoptar en las universidades. Y en las empresas, la incorporación de esta dimensión ética parte de que la empresa está recibiendo un beneficio y obviamente está beneficiando a otros. Entonces, es llevar a la empresa a un gana-gana, porque en el momento en que se deteriore el contexto en el que ofrece sus servicios, pues no va a ganar más. Entonces le conviene que el contexto esté bien, sano, funcional y en buen estado para que pueda seguir funcionando. Y a la vez le levanta la vara en términos de que ese nuevo contexto o ese contexto funcionando bien y todo, le exige una mayor calidad. Entonces ahí hay una reciprocidad. Ese concepto viene de la empresa propiamente. Entonces, en una universidad privada, desde luego que pues es un negocio recibir a alguien y decir, bueno, te doy un servicio y pagas por y entonces yo decido si entras o no entras. Yo creo que se tiene que hacer la reflexión en las universidades privadas de cuál es su aportación, ¿verdad? El Estado tiene su parte y creo que cumple en esa parte, porque miren, nada nos ganamos con negar la realidad. Por más que no nos guste decir que los muchachos en universidad llegan sin las habilidades y que no deben entrar, no nos lleva a nada negarnos. Es como el papá que la hija se le embarazó, pues el nieto ahí viene en camino. O sea, le guste o no le guste, pero es que le faltaba estudiar, estoy muy enojado. Le guste o no le guste, ahí está el crío. Esa es la realidad. La realidad es muy necia, no se acomoda a lo que quisiéramos. Entonces, como así es la realidad, más nos vale como Estado tomar las medidas, hacer la política, pero muchas veces estas políticas, si no se tiene la visión desde el más alto nivel, van naciendo desde los diferentes actores, y en este caso las universidades sí tenemos un papel fundamental, pues porque somos las que educamos. Entonces, en decir, a ver, hay que ayudar, hay que apoyar. Hay muchos remedios, porque sí se entiende pues que trabajan no de gratis, sino porque buscan un beneficio las universidades privadas, se entiende.
Pero bueno, hay que tratar de cooperar también con el entorno. Entonces, a lo mejor esos muchachos que no tienen, se pueden abrir becas digamos, de estas, como en Estados Unidos, de acciones afirmativas, becas de equidad. Entonces, ok, vienes en esta situación, pero traes ciertas características, te vamos a dar un taller de nivelación para que estés en condiciones, apruebas tu taller y entonces ahora sí ya te vienes a tomar, ¿no? Pero se trata de, y a las universidades públicas, ahí sí que de plano, desde mi punto de vista, no cabe ni excusa ni pretexto, le tenemos que entrar, porque ahí está el crío, hay que formarlo. Bien, yo solo una aportación muy breve, porque bueno, coincido en lo fundamental de la pregunta y en cierta orientación de la doctora Patricia. Efectivamente, ahora yo, ante una pregunta tan profunda, que daría una respuesta que espero no resulte evasiva, pero incluso más profunda, ¿no? Escuchando sobre este programa estupendo de Universo de Letras, a mí me venía a la cabeza una cita de Kenneth Burke, ¿no? Que decía, las palabras no son los nombres de las cosas, las cosas de hecho las palabras son los signos de las cosas, ¿no? O sea, en ese sentido, no es que el Universo de Letras como programa sea el único universo que está compuesto de letras. El universo humano es un universo compuesto de letras y de palabras, ¿no? O sea, la parte humana de la realidad que conocemos es una parte que está mediada por la lectura como actividad de desentrañamiento de esa realidad. En ese sentido, creo que la pregunta, el núcleo de la cuestión, quizá antes que en la llegada de un alumno a una institución de educación superior privada, está en la propia concepción de la educación de las universidades privadas. En sentido de decir, si nosotros estamos formando a la gente como instituciones, estamos formando para que sean capaces de insertarse y, como se ha mencionado en la mesa, de encontrar cuál es el lugar que ocupamos en la sociedad o en el universo, porque es un universo mediado por la lectura, el universo de los seres humanos. Yo creo que ahí efectivamente la responsabilidad social es distinta, pero no es en absoluto menos relevante en las instituciones privadas que en las públicas. O sea, creo que ahí las instituciones privadas tienen mucho que pensar, efectivamente. Sí, se acabó el tiempo, pero te escuchamos y también vamos a escuchar, me dijo una frase del doctor López Yepes, y como es uno de los coordinadores del seminario, pues no le puedo decir que no. Bueno, yo brevísimo, mucho antes que cualquier empresa, mucho antes que cualquier universidad privada, la UNAM tiene en su ley orgánica la difusión de la cultura. Y no se llamaba responsabilidad social, pero en la ley orgánica de esta universidad y desde el pensamiento del propio Vasconcelos, esta universidad tiene 3 funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, lo dice en su ley orgánica, y dice que el objetivo es llevar a la cultura a la mayor cantidad de universitarios posibles. Es decir, está reconociendo una responsabilidad, una ética de la divulgación de la cultura, y en eso creo que esta universidad se distingue de muchas otras universidades. No quiero ofender a nadie, pero nosotros tenemos 2 orquestas filarmónicas, tenemos una dirección de teatro, una de literatura, una de danza, televisión y radio universitaria, etcétera, ¿no? Filmoteca UNAM. Entonces, la cultura es un derecho, ¿no? No nada más es una disposición que las universidades puedan optar o no es opcional, es un derecho la cultura, y creo que también estoy de acuerdo contigo, va mucho más allá de cualquier distinción de lo público o lo privado. Foucault también decía, las palabras son las cosas. Entonces, aquello que no se nombra no existe. Y en ese sentido, pues sí es una responsabilidad. Muchas gracias. Creo que esto es un debate sobre qué es la universidad y cuál es su misión. Y esto no se puede resolver aquí en 3 líneas. Aquí se han citado, en fin, conceptos de cierta relevancia. Por ejemplo, el decir que una universidad privada se funda simplemente para ganar clientes y para ganar dinero, bueno, seguramente es la opinión de nuestra querida compañera, pero yo conozco universidades privadas que tienen otros fines más o menos aceptados por la sociedad. Entonces creo que la cuestión es muy seria. Por otra parte, yo sí quiero pensar que
que las universidades son la aristocracia del saber, aunque esto pueda resultar poco democrático. Lo que va a mejorar los países y a las personas son gente muy bien preparada. No se trata de que todo el mundo tenga que ir a la universidad por el hecho de que está en la universidad. Y yo trabajo en una universidad pública, no soy por tanto sospechoso. Y en España hay 1,5 millones de estudiantes universitarios, que en relación con el porcentaje de población de México es muy elevado. Pero estoy viendo cómo la mediocridad nos invade, y lo que hace a los países fuertes y serios son gente bien preparada. Entonces, hay que tratar de conciliar las dos cosas, porque yo naturalmente que estoy también de acuerdo con nuestra compañera en el papel socializante de las universidades, pero que este es un tema que es muy serio y muy delicado. Solo he sido una frase. Muchas gracias. Una frase larga. De acuerdo, bueno, pues vamos a cerrar esta actividad, no sin antes comentar que hay también preguntas vía streaming, que qué pena que no va a haber tiempo para responderlas. Ya la respondieron. De alguna manera, ¿verdad? La respondieron. Decía, buenos días desde Querétaro. Mi pregunta va dirigida a la doctora Antonia. ¿La especialización para mediadores de lectura solamente es de manera presencial o también se da en línea? Bueno, y como quiera, pues me imagino que también aquí los panelistas están en la mejor disposición de continuar hablando con ustedes. También ver las páginas que se han comentado, que van a dar todavía mucha más información. Agradecer el favor de su atención y agradecer a la invitación, porque qué padre mesa me tocó coordinar. Bueno, muchas gracias y buen día para todos. Gracias.